Hola amigos y amigas, bienvenidos a De Peli. Como siempre nos encontramos en la Universidad Unitec. Este episodio es especialmente dedicado a la conversación con un maestro del quehacer cinematográfico en Colombia, desde diferentes frentes: escritor, director, productor, ficción, documentales, mucho que aprender de ese maestro. Y también nuestras habituales secciones, lo mejor en cartelera y lo que hay que ver en plataformas. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a De Peli. 40 días perdidos en la selva, la última película de un maestro, y es la película el pretexto para tener una conversación con el maestro Gustavo Nieto Roa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por su generosidad para acompañarnos y contarnos acerca de este nuevo gran proyecto que tiene usted en las manos, presentándonos ahora en salas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me complace estar aquí con todos los que nos están viendo y escuchando y creo que la vamos a pasar muy bien. Así es. Maestro, cuéntanos, se cumple un año, me decías ahorita, el aniversario de este accidente que pasó en la selva. Cuéntanos, bueno, de qué es la película. Ya sabemos obviamente de los niños y todo, pero cuéntanos un poco más en detalle de qué trata. Bueno, 40 días, se titula la película así, porque fueron 40 días los que los niños pasaron en la selva y eso para todo el mundo una incógnita, cómo estos niños lograron sobrevivir 40 días. Porque es que estar en la selva es estar en otra dimensión que nosotros los que vivimos en la ciudad no conocemos, ¿no? Allá es una floresta demasiado tupida, es muy difícil caminar por entre la selva, hay toda clase de animales, ¿no? Comenzando por unos pájaros lindísimos, una variedad de micos. Una belleza que asusta, que asombra y asusta. Y asusta, culebras, ¿no? Eso. Todo eso. Y para 4 niños solitos, el menor de 11 meses, un bebé, y la mayor de 12 años, allá, pues muy complicado. O sea, nosotros sabíamos que había caído una avioneta, que habían desaparecido 4 niños que viajaban en la avioneta, porque la madre fue encontrada. Sabíamos también que los estaban buscando por todas partes en la selva, que es algo gigantesco. Que hablábamos, que arriba para abajo no se ve. Ellos lo ven, pero los aviones no. Y supimos que a los 40 días los encontraron. Pero nadie sabe hasta hoy nadie sabe cómo fue que los niños sobrevivieron 40 días, cómo se alimentaron, cómo se protegieron de las inclemencias del tiempo, cómo evitaron que los animales los atacaran. Sí, ¿no? ¿Cómo su formación desde niños y esa cultura los envolvió para cobijarlos, protegerlos y que efectivamente cuando se encontraran aún estuvieran con vida en medio de esas peripecias? Bueno, acabas de decir algo que es la cultura indígena. Si no hubiera sido por la cultura a la que ellos pertenecen, no hubieran podido sobrevivir. 4 niños de la ciudad que hubieran caído en la mitad de la selva no sobreviven ni un día. Yo no duro ni 10 minutos. No, en un centro comercial el niño ya se asusta, o sea, que será en la selva que no hay gente y que hay cosas por descubrir nuevas, entonces sí, eso contribuye mucho. Pero yo quiero ir a una cosa, cuando hablamos de este proyecto logrado, estamos hablando de una combinación de elementos que son resultado de la trayectoria del aprendizaje y de la labor de Gustavo Nieto Roa. Documental hay ahí, ¿sí? Hay ficción, hay hasta animación. Entonces, ¿cómo se agrupan para que narrativamente el accidente llegue? Lo hiciste con animación. Sí, o sea, para que le llegue con tanta contundencia al espectador. Lo hicimos con animación. Bueno, si hubiéramos hecho un accidente de verdad, como hacen muchas películas de Hollywood, el precio hubiera sido para nosotros imposible, ¿no? Entonces recurrimos a la animación y me siento muy contento de haber tenido esa idea, ¿no? Utilice animación, Gustavo. ¿Con animador colombiano? Sí, todo lo hicimos y mira, aquí en Colombia, hoy en día, en Medellín, por ejemplo, hay casas de animación que son verdaderas fábricas de animación. Yo no tenía idea. Sí. Trabajan para Estados Unidos, para Europa, para Asia, inclusive para los chinos están trabajando en Medellín haciendo animación, ¿no? Y entonces utilizamos ese know-how
ese talento para incorporarlo a la película. No, y además que es decir, le aporta la narrativa en el sentido de que, bueno, sale, digamos que se va a hacer la caída de la avioneta, se va a hacer como acostumbramos, con un artefacto real y todo eso, pero pues a veces es algo ya visto. Luego, aportarle eso a la narrativa nutre la historia. Claro, claro. No, y combinamos, como tú dices, animación, documental y ficción. Pero lo importante era contar una historia que le pudiera decir al público, al gran público, que hasta hoy se pregunta cómo sobrevivieron los niños, qué pasó. Eso lo resuelve la película. También habla del piloto y todo, ¿no? Me imagino Sí, el piloto aparece muerto. Bueno, primero cuando está. Sí, pero él murió instantáneamente o quedó vivo. Es que del impacto de la avioneta contra los árboles, los dos primeros, los que estaban al frente, que era el piloto y la mamá, fueron expulsados por el impacto de la avioneta. Ellos salieron de la avioneta. Sí. En cambio, los niños que iban atrás, que iban afortunadamente con el cinturón de seguridad, más había unos muelles al frente de los dos asientos del piloto. No les pasó nada, nada. Es que ahí, eso era algo que a mí me intrigaba mucho. ¿Cómo es posible que 4 niños hubieran sobrevivido en la selva, hubieran quedado ilesos y luego hubieran quedado ahí perdidos sin saber para dónde coger? ¿No? Entonces, ese es el kit de la historia. De eso se trata la historia. ¿Qué pasó con los niños? Exacto. Que una niña de 12 años pasó a ser, mejor dicho, la mamá de estos niños. Pasó a ser la mamá, la guía, la motivadora. Pero en la historia que nos inventamos, recurrimos a algo que a la gente le ha gustado muchísimo hasta ahora. Es que la mamá muere, pero el espíritu de ella se queda con los niños y acompaña a los niños y ayuda a los niños, ¿no? Es como su ángel guardián. Y entonces el espíritu de la mamá les habla, pero los niños no la escuchan, pero la audiencia de la película sí la escucha, ¿no? Entonces la mamá les dice, no, hijitos, por ahí no, salgan de ahí, cuídense. Intuitivamente los niños la escuchan, pero nosotros, audiencia, sí sabemos lo que le está diciendo. No, claro, y que tiene su explicación en todo eso que es físicamente incomprensible, pero que si volvemos a la cultura indígena y a todo a la cultura de ellos mismos. Que uno no sabe mucho. Sí, exacto. Entonces está afincado en eso el entender que sí, es decir, que son cosas que sí pudieron suceder, que ese espíritu acompañaba, por ejemplo. No, a mí una cosa que me impresionó y que yo aprendí también de esta experiencia es que las comunidades indígenas son muy espirituales, ¿no? Utilizando un término nuestro, son muy religiosas, pero de acuerdo a sus creencias, ¿no? Sí. Y ellos sí creen en los espíritus que nos rodean. Y cuando nosotros consultamos a los indígenas de los niños, ellos decían, nosotros estamos tranquilos porque los espíritus los van a ayudar a salir adelante. Y durante el trayecto en que los indígenas los están buscando, ellos están constantemente convocando a los espíritus. Los convocan con cánticos, los convocan con sonidos como de maracas y también los convocan con bebidas. Ahí es donde viene el yagé, ¿no? Y entonces beben y como que se trascienden y se comunican. Y entonces digamos, el jefe del grupo que los buscaba se paraba y decía, por aquí. ¿No? Y después yo le preguntaba, oiga, ¿usted cómo sabe que era por ahí? No, porque lo sentía en mi cabeza. Pero entonces también hubo mucho aprendizaje de eso. Listo, hay una historia que conmovió a mucha gente, una historia que interesó a muchas personas. La voy a contar, pero exacto, ¿cómo empiezo a conocer esos antecedentes para los niños, esos antecedentes? Empezar a conocerlo para contarlo. Ese es un proceso del que se desprende lo que nos está contando. No, correcto, para mí fue una experiencia espectacular, maravillosa, porque yo nunca había estado en la selva, porque el entrar uno en la selva es, como yo digo, es entrar a otra dimensión. Los sonidos, la vegetación, clima, las plantas, que uno nunca ha visto, unas hojas gigantes así, ¿no? Unos troncos de árboles gigantes,
mucha variedad de plantas y sobre todo que, como digo, no hay cómo caminar. Eso fue muy difícil. En la parte técnica, ¿cómo hicieron con el equipo? ¿Iban a rodar y rodaban y se devolvían a algún lugar o se quedaban literalmente durmiendo en la selva? ¿Acamparon ahí? Nosotros acampamos en la selva. Y un problema técnico, ustedes saben cómo es. Para cargar y todo. ¿No? Las cámaras con las que hacemos cine son, aunque parecen cámaras pequeñas, pero con todo el andamiaje para hacer una fotografía suave, ¿no? Que no se vea así. Sí. Muy complicado. No, y que son delicados, son equipos también delicados. Nomás el peso. El peso y todo, pero lo logramos. Lo logramos. Maestro, ¿y qué pasó con el perro, el famoso perrito? Pues nosotros, la primera vez que estuvimos en la selva, que fue como 4 semanas, no pudimos hacer ninguna filmación con el perro. Y todo el mundo que sabía que estábamos haciendo la película, lo primero que nos preguntaba es, ¿y Wilson? ¿Y Wilson va a salir? ¿Y Wilson está en la película? Y yo, no, tenemos que conseguir a Wilson. Entonces fuimos a un cuartel del ejército donde entrenan perros allá en San José del Guaviare. Hablamos con el comandante. El comandante dijo, no podemos colaborarles, no podemos prestarles nuestros perros, no. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Nos pusimos a buscar perros. No, hacer casting de perros. No. Y un casting de perro callejero que haga caso. Exacto, y que fuera creíble y que, bueno, sí, pues. Al fin encontramos uno, al fin, digo yo al fin, porque buscamos muchos perros y hizo un trabajo espectacular. ¿Sí? O sea, peripecias. Y usted ha hecho muchas películas. Esta trajo muchas peripecias entonces. Wow, muchísimas. Es que yo creo que la peripecia más grande es introducirnos en la selva, sí. ¿No? Porque es muy difícil por la selva del Guaviare, ¿no? Por lo que hemos hablado, muy difícil estar allá. Pero también algo que a mí me sorprende como director es haber encontrado 4 niños, el menor de 11 meses, porque en eso quisimos ser fieles a la historia, ¿no? Sí. Y la niña mayor de 12 años, y convertirlos en actores. ¿Todo fue el casting allá? ¿Todo lo hicieron? Sí, eso buscamos si hay algo entre las comunidades indígenas, niños. Eso, hay niños por todas partes, súper curiosos, súper agresivos o muy tímidos, ¿no? Entonces, encontrar entre ellos estos 4 niños fue un milagro. Es que hablando de milagro, para mí, mira, el que los niños se hayan salvado fue un milagro. El que hayan sido finalmente encontrados fue otro milagro. El que nosotros hayamos podido hacer la película es otro milagro. ¿Y cómo trabajaste con ellos? ¿Mucho tiempo antes del rodaje o les dabas las instrucciones o los guiones? ¿Cómo era ese proceso con ellos? No, es que yo parto de un principio, es que todos nosotros, todos ustedes que nos están viendo, todos somos actores, ¿sí? Solo que no estamos conscientes de que estamos actuando. En este momento yo estoy haciendo un papel, el papel de entrevistado, de director de película. Tú estás haciendo el papel de entrevistador, igual que tú, etc. El rol es ese en particular, después será otro. Exacto. Ahora que termina esta entrevista, salen y asumen otro rol, sí. Otro papel, ¿no? Pero no están conscientes. Entonces, para mí como director de cine es encontrar en cada persona esa actuación natural que lo caracteriza, ¿no? Por ejemplo, el niño, ¿qué es? El niño es un niño curioso, el niño es jugador, el niño es a veces muy agresivo. Entonces lo que nosotros hacíamos era colocar a los niños en la mitad de la selva y decirles, bueno, ¿qué van a hacer? Y estábamos con las cámaras y estábamos pendientes de ellos, siguiéndolos, y ahí es donde viene la edición. Luego viene la edición. Sí. Y en la edición sacábamos los pedacitos que mostraban la verdadera naturaleza. Exacto. Y para el caso particular de lo que se quería contar alrededor de la idiosincrasia que se quería contar, era lo mejor, ¿sí? Porque son niños que, es decir, no están enfrentados a una situación que es la que se está contando luego. ¿Qué van a hacer? Porque es lo que eventualmente, muy seguramente, hicieron los niños al verse desprotegidos, solos, a ver cómo sobrevivimos. Entonces, es como una decisión acertada en ese caso. Claro, pero una cosa también que me di cuenta haciendo esta película es que en Colombia hay comunidades indígenas
por montones, con decirte que se hablan 98 idiomas diferentes, lenguas diferentes. Por eso la película está en su propio idioma. Así es, era la pregunta que te iba a hacer. Es con subtítulos. Es con subtítulos, sí, Ok. porque quisimos respetar la cultura indígena que es colombiana, igual que nosotros que hablamos español. No, que es solo que ellos hablan otro idioma. Y es la mejor manera de hacer global algo que es necesariamente local. No los podemos poner a hablar un idioma que no... ¿sí? Pero los niños hablaban español también, ellos hablan. No, ellos no hablan. O sea, siempre lo hiciste con un traductor. Sí, teníamos una intérprete que nos traducía. Pero a lo que quería decir es que esas comunidades indígenas están muy discriminadas. Están como en unos sitios aparte de todo, y es muy difícil entrar donde ellos, es muy difícil conversar con ellos, porque como que los tienen como si fueran animalitos. ¿No? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es un error. Es decir, sí, se preserva su lugar, pero aislados, igual tampoco. ¿No? Y necesitan fuentes de trabajo. Lo que más necesitan es fuentes de trabajo. Y como no hay fuentes de trabajo y el gobierno los mantiene, porque esa es la otra realidad, les dan, ¿no? Los mantiene. Entonces, ¿qué hacen? Preparan su chicha, sus bebidas alcohólicas y todo, y viven borrachos. Muy triste. Yo sí quiero con esta película ver si podemos hacer algo para hacer consciente a la gente de que hay una población de que son útiles, millones que podemos aprovechar, incorporar, integrar. Que merecen toda nuestra atención, por supuesto, para construir algo que es mejor. Y aquí tocas el tema del ejército y el final que nosotros conocemos. Nosotros no tocamos el ejército porque no obtuvimos la ayuda de ellos. ¿No? Entre otras cosas porque ellos estaban haciendo otra película. ¿No? La versión la versión oficial. La versión oficial. Entonces, sí nos referimos al ejército dentro de la historia, en varios momentos, porque todos sabemos que el ejército estuvo presente. Sí, hizo parte. ¿No? Y mostramos los helicópteros, mostramos todo eso, que inclusive el espíritu de la madre dice, qué bueno que estén buscando a mis hijos por cielo, aire y tierra, pero así con esos helicópteros, imposible porque no los pueden ver. No, imposible. La densidad de la Y ustedes pueden estar pensando que aquí el maestro nos ha llenado nos ha contado la película porque nos ha dicho algunas de las cosas, pero es cómo se mezcló, cómo se amasó, cómo se tejió, y eso tienen que verlo con la película, porque acá hay solo apenas algunos elementos de cómo se hizo, pero del resultado van a ver. Hay que apoyar la película ya en carteleras, ¿no es cierto? Sí, a partir de mañana en algunas salas de cine de Colombia va a estar, pero si la gente va y hay respuesta del público, nos dan más salas y nos tienen más tiempo en salas de cine. Y esa es la primera oportunidad para eso, para empezar a darnos cuenta que ya salió la primera historia alrededor de eso que nos conmovió tanto y que visitando las comunidades indígenas capturó la esencia para contar la historia de qué pudo pasar en la cabeza y en los cuerpos y en el trasegar de estos niños por la selva. Y eso, gracias a que el maestro Gustavo Nieto Roa capturó la historia y dijo, vamos a contarlo. Maestro, y antes de despedirlo, ¿qué va a hacer a futuro? Ya el maestro está trabajando ya para Sí, casi me escapa. Hasta el momento he hecho 23 películas de largometraje y yo quiero morir haciendo detrás de las cámaras, ahí, o sea, dirigiendo. O sea, le faltan 25 más por ahí. Espero que más. Pero nos contaste algo que viene, ¿no? Que está ahí. Entonces, estamos ya trabajando en un proyecto que se llama El Último Sobreviviente, que es la historia del jugador brasileño de fútbol del equipo chapecoense que venía para Medellín a jugar la Copa América hace 7 años y faltando 3 minutos para aterrizar el avión, se estrelló contra unas montañas. Esto y sus aviones, ahora solo accidentes. Y murieron 72 personas, se salvaron 6, y el último en ser rescatado también como un milagro fue este jugador, que era el delantero del Chapecoense y que todo el mundo tenía los ojos fijos en él de que iba a ser el ganador gracias a él. Y lo rescatamos, o sea, lo rescataron, ¿no? Y es la historia de él, desde que era un niñito hasta ser un gran jugador, la historia del accidente del avión y la historia del rescate
de todos los fallecidos. Esa es la historia. Usted sigue con el radar para esas historias que son atractivas, que son tan humanas, que le interesan tanto a la gente, contémoslo. Cierto. Maestro, de nuevo muchas gracias por estar aquí en De Peli y bueno, muchos éxitos, no se les olvide ir a 40 días perdidos en la selva, gran película, maestro. Bueno, pero esperemos cuando ya esté lo del Chapecoense tenerlo aquí nuevamente. Esta vez hemos hecho el esfuerzo para concentrarnos en la película porque es muy importante, hacía rato no, es muy importante, pero se nos quedan tantas cosas ahí engavetadas porque lo que hay acá por contar es enorme. No hablamos de la música, que es espectacular. Hecha exclusivamente. Listo, muchas gracias, maestro, y bueno, placer tenerlo en De Peli. Empezamos ahora nuestro recorrido por plataformas, mirando las películas y series que vimos y que les recomendamos. Empecemos con Netflix. En esta ocasión voy a recomendar El vuelo 601. Yo creo que ya muchos la han visto, pero no cabe dejarla fuera porque se me hace una producción colombiana muy buena actuada y buena calidad. Pues tan bien hecha, escrita, actuada, tan bien lograda, que sus escritores, los showrunners de esta producción, ahora tienen un contrato con Netflix por 3 años de, digamos, una exclusividad para conducir sus historias a través de Netflix. Todo lo hacen en un set, las escenas del avión, pero lo hacen muy bien hecho, se ve muy creíble, pero lo que más destaco es las actuaciones, destaco obviamente la de Carriazo, que lo hace muy bien, es un tipo que uno lo ha visto y siempre hace como el mismo papel, pero le ponen toques diferentes y es muy divertido. Todas las interpretaciones son buenas desde el ángulo que les correspondió. Es una película que bueno, ustedes que ya la han visto pueden confirmar lo que digo, es entretenida con el humor negro, sin dejar de perder la acción, pero con una estupenda factura en el respeto y en la preservación de la época que cuenta. Sí, basada, como todos saben, en una historia que pasó aquí en los años 70. De Netflix quiero yo traer una película argentina. Esta vez mis recomendaciones en general van a estar muy del lado del español y de nuestro lado del hemisferio con producciones hechas por estos lados. Les voy a hablar de Descansar en Paz, que es una película argentina que tiene su detonante en un empresario que tiene problemas y muchas dificultades económicas, tiene problemas también con la familia y sucede algo que lo lleva a decir, bueno, me voy a dar por muerto. No voy a contar mucho, pero es una historia bastante atractiva. Bueno, y ahora vamos con Prime. Les voy a recomendar para todos los amantes de The Walking Dead. Se hicieron varias podseries basadas en esta serie. Y les voy a recomendar Dead City, con los dos personajes, yo diría, pueden ser emblemáticos de la serie, como el de Megan y el de Mary, que son espectaculares. Y esta serie nos lleva a lo que pasa cuando Negan lo buscan para que vaya a lo que era Nueva York, en Manhattan, que está llena de zombies, para rescatar el hijo de Maggie. Y ahí empieza esta aventura de ellos dos llegando a Manhattan, súper interesante, donde un loco que se hace llamar el Croata, pues tiene capturado al hijo de ella. Y bueno, volvemos a ver lo que es los zombies, muertes salvajes, villanos así súper malvados. Y hacen muy bien, y para los que nos gusta Walking Dead, es espectacular. Recomendada Dead City. Yo en Prime quiero recomendar algo de Brasil, escrita, dirigida y actuada por Rudy Mancuso. Música, pero es una película bastante lograda, es como el propósito de este artista para estar al pendiente de todo, porque se trata de un personaje que es muy perceptible a los sonidos, todo lo quiere convertir en música, luego su vida no es fácil por esa misma razón, porque le cuesta sostener una conversación, prestar atención a lo que está haciendo, por esos distractores que son sonidos que él escucha diferentes de cualquier lugar y quiere convertirlos en música. Entonces, alrededor de esta manera de vivir y de experimentar los sonidos es que se conduce una estupenda película muy musical y con muchos sonidos y muy entretenida porque la historia también es muy buena. Bueno, vamos ahora a Star Plus. Mi recomendado es una serie, es un remake que se hizo ya aproximadamente unos 30 años, Shogun. Una de las series más costosas de los últimos años después de Game of Thrones, totalmente hecha en Japón con actores japoneses. No utilizaron efectos visuales para nada, los barcos los hicieron de cero, los castillos los hicieron de cero, todos en sets a la antigua. Y bueno, es la historia de este marinero
británico que termina en las costas de Japón, y en medio de todo esto pues están en el conflicto por quién va a ser el nuevo emperador y todo esto, y uno se mete en toda esta cultura japonesa de esa época, el machismo, todo lo que esos japoneses hacían, cómo hacían el harakiri cada vez por cualquier cosa, y es muy bella, es una serie muy bella, la fotografía es espectacular, la historia es genial, y bueno, está rompiendo récords de taquilla, vale la pena. Shogun. Y por el mismo Star, quiero recomendar una serie, también continuando con el idioma, en nuestro idioma. Esta también viene de Argentina, es Coppola, el representante. ¿Quién es Coppola? Pues Coppola es quien fuera en su momento el manager, el representante de Maradona, y quien de alguna manera, por su propia personalidad, por su propio conocimiento de la industria, por su propio manejo de los negocios, fue el que lo hizo una estrella y el que lo hizo visible. Y también es muy interesante cómo cuenta, porque además esto, es decir, aquí nos vemos como en el pasado, y quizás ahora también sucede, como los representantes cuidan la espalda de sus protegidos. Entonces, cuenta toda esa historia de cómo él detrás de Maradona, sin que Maradona, porque Maradona para nada es en este caso una figura relevante, pero ahí, sí, ¿no? Exacto, él está ahí porque es la trastienda de todo cuanto le sucedió a este personaje principal que es Maradona, pero siempre apoyado, soportado por Coppola, por le decían en Italia el Capabianca, por su pelo blanco. Ahora vamos con Max. Les tengo una película muy divertida para los amantes de los perros, Strays, o Perros Callejeros, que nos cuentan la historia de este perrito que después de un divorcio de sus dueños queda con el amo, pues queda con el hombre de la relación, y es un tipo que lo detesta, le pega, lo insulta y que le echa la culpa que por él se fue la mujer y lo trata súper mal. Trata de tirarlo en la calle, pero el perro regresa y regresa hasta que decide llevarlo como a 5 horas de donde él vive. Allí el perro se vuelve la historia de fantasía, empieza a hablar con los otros perros callejeros, pero aquí no se sale de Disney, no hay la historia bonita y de perritos, no. Acá son perros groseros, perros que les gusta pues ahí fornicar todo el tiempo, decir groserías, en fin, con un casting supremamente divertido. Es una película vulgar, pero muy graciosa. Adulta. Adulta, y para los amantes de todos los perros es súper recomendada, Strays. Yo, en cambio, voy a Paramount para recomendar una película que es Un caballero en Moscú. ¿De qué va esta? Perdón, una serie, Un caballero en Moscú. ¿Y de qué va esta serie? Pues de una premisa bien atractiva, porque nos devolvemos a 1900, la década de los 10, 1919, tal vez me escapo en la precisión del año, pero tiene que ver cuando ha triunfado la revolución bolchevique y todos estos aristócratas se ven relegados, los que no son asesinados o no son, es decir, tienen un final terrible. Entonces, a algunos de ellos, entonces, salvándose de morir, les dan una especie como de purgatorio. Y por alguna razón, este se salva por una razón muy simple, es un comentario que hizo alguna vez y que quedó en la retina de algunos del Partido Comunista. En fin, se salva, pero va a quedar confinado en un hotel en donde tiene que, o sea, va a padecer de todas las comodidades que él estaba acostumbrado, pero el personaje empieza a crecer. Luego, la construcción de este personaje y la elaboración del entorno del hotel, los personajes que van apareciendo ahí, le van mostrando esta nueva etapa de su vida con todas las transformaciones y con todos los sucesos que, dándose alrededor de él, lo afectan. Entonces, muy interesante por Paramount ver esta serie, Un caballero en Moscú. Bueno, y seguimos con Disney Plus. Mi recomendado es una serie para todos los nostálgicos, X-Men 97. Esas épocas de los 90, cuando uno llegaba al colegio a ver El Hombre Araña y X-Men, eran lo máximo, y ahorita lo retoman, pero igual o mejor. A los que amamos X-Men, es una cosa espectacular que ha hecho Disney, los personajes tradicionales, Wolverine, Cíclope, Magneto, pero un poco más adulta, y Disney lo logra. Para mí es la mejor serie animada que ha sacado Disney. Sí, es que es de las mejores explotaciones de propiedad intelectual las que han conseguido con estas series. Yo, en cambio, voy a saltar a una plataforma latina que está diversificándose en su contenido. Empezó con contenido muy mexicano, pero están comprendiendo que el mercado latino no es solo mexicano, entonces involucran a gente de Colombia, mucho de España y de Argentina. Entonces, ViX es la plataforma para ver estos contenidos. Y quiero quedarme con una película sencilla, pero entretenida, de una pareja, El Roomie.
El Roomie es el título de esta película, que es muy sencilla porque una escritora que hace mucho no lanza, o sea, tuvo un éxito, está buscando el otro pero no encuentra inspiración, ha vivido siempre con su abuela y su abuela muere y necesita pagar los gastos de ese apartamento donde vive. ¿Cómo lo hace? Necesita un roomie, pero el roomie que se consigue no es el que cualquiera, exacto, y no es cualquier compañero de cuarto que uno necesitaría para que le ayude a pagar sus gastos por las particularidades del personaje que igual construyéndose dentro de la historia, lo hacen entretenido y divertido, tanto a los personajes independientes, más a él por supuesto que lleva la carga cómica, como a ellos como pareja. Entonces ese contenido, y que también está en ViX, para que lo tengan ahí presente, este contenido de Consuelo, que se estrenó recientemente. Y Consuelo es una creación colombiana, es una creación de Mateo Stivelberg y yo tengo el nombre acá, de Juan Carlos Aparicio. Crearon esta serie, también tiene personajes colombianos, está Catherine Siachoque, está Lincoln Palomeque, pero es una serie que sabe contar, se devuelve a los años 50 para contar las dificultades económicas de una mujer de una posición elevada, y que se queda sin plata, una época en que la mujer dependía mucho del hombre, pero cómo esta mujer empieza a independizarse encontrando un negocio que es bastante interesante. Con solo ver el tráiler se van a dar cuenta cuál es el negocio que se inventa. Muy bien hecha. Bueno, y nuestra última plataforma hoy es Apple TV. Mi recomendada es Masters of the Air. Para los que amamos Band of Brothers y The Pacific, llega esta tercera entrega producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, Master of the Air. Conserva la misma categoría de las dos anteriores, es una cosa espectacular. En esta ocasión nos cuentan la vida de los pilotos de guerra que fueron a la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que lidiar con todo este tema de las invasiones a Alemania y todas las partes de Europa. Unos efectos visuales espectaculares, muy bien actuada, muy bien dirigida. Para mí, obviamente, mantiene el nivel de las otras dos y, sin duda alguna, de lo mejor de este año. Masters of the Air, 10 episodios. Cada vez que avanza la serie, uno es mejor que el otro. Recomendada. Exacto. De esas historias que saben preservar la época y nutrir con buenos personajes. Y en ese mismo sentido, me voy con una que es tal vez más ligera, es Palm Royale. Es una historia ligera acerca de un club social de mujeres de clase alta, donde una mujer que es muy corriente quiere afirmarse dentro de ese grupo, entonces empieza a mostrarse más de lo que es, a capturar los secretos de las otras integrantes. Pero lo interesante en esta serie, que no es muy extensa, es cómo captura los años 50 y la estética con la que presenta esos años. Entonces, muy cuidadosa en el arte, en la presentación de la imagen, de los escenarios, de la arquitectura. Entonces, yo me quedé más con eso. La historia es muy normalita, ¿sí? No sorprende mucho, si bien es entretenida y tiene sus momentos de diversión, pero me quedé con eso, con la manera como el arte queda plasmado y bien tratado para la historia. Bueno, y estos fueron los recomendados en plataformas en The Peli. Bueno, y ahora vamos a ver las recomendadas de esta semana en cartelera, las películas que creemos Sí. son muy buenas para que todos vayan a cine. Que están por venir, pero que ya por alguna razón hemos podido ver, o de las que tenemos buenas noticias y serían interesante ver. Yo me voy a quedar con Monkey Man. Esta película es escrita y dirigida, también actuada por Dev Patel. Y a Dev Patel, para quienes lo recuerden, lo conocimos en Slumdog Millionaire. Este es un personaje que es muy de las clases más bajas, de las castas más bajas de la India, y tiene algo que sucedió en su infancia que lo ha reprimido y le toca rebuscarse la vida aceptando golpes, poniéndose una máscara de mono y recibiendo los golpes en un negocio de lucha libre que pues es arreglado. Pero él tiene un plan trazado para vengarse de aquello que le sucedió en la infancia y que le arrebató a su mamá. Entonces nos va mostrando ese personaje cómo se va construyendo, cómo va trazando su plan y cómo lo va alcanzando para lograr el objetivo. Es una de las curiosidades de lo que está por venir. Yo les voy a hablar de una película hecha en Bélgica, muy pocas las producciones belgas que llegan aquí al país, y una película que no se dejen guiar por el tráiler. Esas películas que uno ve el tráiler y dice, no, no estoy seguro de ir, pero es tremenda película, es un thriller psicológico, El Sucesor. Nos habla de un diseñador de modas que está a punto de tener su más grande éxito, tiene un desfile
que es totalmente revolucionario, lo llaman de todos los noticieros, lo consideran el nuevo gurú de la moda, y cuando está en su pico más alto de éxito recibe una llamada de Montreal que su padre ha muerto. Él dice, no, pues yo no hablo con mi papá hace años, pero no, tiene que venir porque le dejó ahí unas cosas, una herencia. Entonces el tipo dijo, bueno, yo voy unos días, voy y vuelvo rápido, pero al llegar a la casa del padre y empieza a buscar las cosas, a listar lo de la casa, se dan cuenta que hay una llave, que esa llave abre un sótano, y lo que encuentra en ese sótano cambiará toda la historia de la película. No puedo decir mucho porque me la tiro, Ta, 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 ta. pero desde que abre ese sótano y descubre lo que hay, se vuelve una película tremenda, súper recomendada, El Sucesor. Para ver entonces El Sucesor. Yo voy a recomendar una película que se estrenó, es decir, se pudo ver el año pasado, pero no en salas en Colombia. Y esta película es Lazos de Vida, protagonizada por Stephen Hawking. Yo estoy diciendo, no, por Anthony Hopkins, estoy en otro mundo, por Anthony Hopkins. Estaba pensando en otra cosa. Y esta película es muy atractiva. ¿Por qué? Porque nos cuenta aquellas historias que no se han contado. Es decir, han sucedido tantos eventos reales, historias crudas, que nunca han salido a la luz. Pero esta, por una razón, sale a la luz. Y es que este anciano necesita deshacerse de un poco de cosas, de un poco de material, de un poco de documentos que están ahí en su casa, están ahí en su estudio, pero no se sabe qué son. Y resulta que lo que son es toda la documentación, todo el material que se acopiaba para salvar la vida de niños cuando la intervención nazi llegó a Praga. Entonces, lo que sucedió en la vida real es que cuando se acercaba la intervención nazi a Praga, un grupo de extranjeros y de nacionales polacos buscaron la manera de salvar la vida de esos niños, pero lo tenían que hacer de una manera clandestina. Y todo eso estaba documentado porque tenían que expedirle pasaportes, documentaciones para sacarlos a lugares de la familia o quienes los adoptaran o quienes los acogieran. Y toda esta historia fue real porque comenzando el siglo, recientemente, entonces llegan al noticiero, llega uno de los noticieros británicos esta información y no cuento más porque me tiro la película. Bueno, y para terminar en cartelera, vamos con Desafiantes, una película producida y actuada por Zendaya. A mí esta actriz no es que me guste, pero aquí la verdad lo hace muy bien. Nos cuenta la historia de esta jugadora de tenis juvenil que en un torneo conoce a otros dos jugadores que son los mejores amigos y juegan dobles, y esta mujer llega y ella misma lo dice, soy una rompehogares, y se mete entre ellos, pues para ser de Warner, es una clasificación para adultos, tiene escenas muy explícitas sexuales entre Zendaya y los jugadores de tenis, y a partir de ahí empieza la narrativa, nos vamos al futuro, al pasado y toda la vida de ellos en los próximos 18 años. ¿Qué pasa con un tenista? ¿Qué pasa con el otro? Y lo que implica esta mujer en la vida de los tres. Una película muy interesante para los amantes del tenis, es genial porque todo gira en torno a los tenistas. Hay obviamente, partidos de tenis con unos ángulos súper chéveres de la bola, de la raqueta. La verdad no lo había visto. Es larga la película, pero lo mantiene uno muy entretenido y la verdad vale la pena verla. Entonces, Desafiantes, no se lo pueden perder. Y bueno, sigamos, cerramos aquí estos recomendados y ya vendrán otros que tendremos ocasión de contárselos en el siguiente episodio. Por lo pronto, sigan las recomendaciones y nos cuentan a ver qué les parece. Bueno, y ese fue todo en nuestro episodio de hoy. No se les olvide seguirnos en redes, en Facebook, en @depelimagazine. Siempre muy atentos a aquellas inquietudes o personajes o historias o películas de las que ustedes quieran que hablemos acá. Nos vemos próximamente aquí en De Peli. Chao. Chao, chao.